Bueno, hermano, hoy día les quería compartir algo que el Señor creo que puso en mi corazón hace unos días atrás, sobre el texto que quizás es bien citado, que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y quería ir, cierto, a revisar el texto, primero Mateo 12, eh, 33 en adelante, Mateo 12, 33, dice. Es más, vamos a empezar desde un poquito antes para entender el contexto. Aquí Jesús está reprendiendo, confrontando, ¿cierto? Cuando él está echando fuera demonios. Los fariseos están murmurando, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De que en realidad está echando fuera los demonios por Belcebú o por el diablo, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, ¿cierto? El Señor Jesucristo dice en el versículo 32 de Mateo 12: y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Amén. Entonces creo que no es novedad pensar de que para Dios es importante lo que sale de nuestra boca, ¿no? Y aquí vemos de que, aunque no queramos, uno puede fingir muchas cosas, pero tarde que temprano, lo que va a salir de nuestra boca, y, ¿cómo se llama? No necesariamente lo que uno está diciendo, sino el sarcasmo que puede haber detrás, la burla que puede haber detrás, la entonación con ira, con burla, etcétera, etcétera, que puede haber detrás, nos muestra la abundancia o el engaño con las palabras, aunque las otras personas, ¿cómo se llama?, no se den cuenta. Por ejemplo, Jesús podía discernir esto cuando era tentado, ¿cierto? Dice, muchas veces dice Jesús sabiendo que querían tentarlo, y ¿cómo se llama? Incluso, ¿cierto? Él dice, ¿por qué me tentáis? ¿Cierto? Cuando tanto los fariseos como, ¿cómo se llama?, los saduceos, ¿cierto? Iban a confrontarlo con aparentemente una pregunta solamente, pero detrás había una mala intención, una maldad, un fruto malo. Y eso salía a través de sus palabras, no en el mensaje gesticulado, sino en la intención que venían en las palabras, y Jesús las sabía. Entonces, cuando ya empiezan a blasfemar contra el Espíritu Santo, diciendo de que Jesús echaba fuera a los demonios por Belcebú o por los demonios, siendo que era por el Espíritu de Dios, aquí Jesús ya dice, ¿cómo ustedes pueden hablar cosas buenas? O sea, es imposible que hablen cosas buenas. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen fruto y de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso habla de maldad, de la maldad que hay adentro. Y quiero que busquemos en Juan 8. Vamos a ver algo muy parecido en Juan 8, versículo 42. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él homicida ha sido desde el principio, y no permaneció la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo os digo la verdad, no me creéis. Amén. Y el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén.
Entonces aquí hay un texto muy parecido cuando el Señor Jesucristo dice, ¿por qué no podéis reconocer mi lenguaje? ¿Cierto? Dice, porque no podéis oír mi palabra. Entonces es algo muy parecido, ¿cierto? ¿Cómo es posible que ustedes puedan hablar cosas buenas siendo malos? O sea, tiene que cambiar primero lo de adentro para que lo de afuera sea bueno. Y quiero hacer hincapié que aquí Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. No dice de lo que hay en el corazón solamente. ¿Me entienden? Dice de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es importante porque nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que abunda en mi corazón? ¿Me entienden? Enojo, ira, burla, envidias, celos, contiendas, pena, angustia, lástima propia, eh, venganza, ¿cómo se llama? Resentimiento, rencor, temor. ¿Qué es lo que abunda? Porque, por ejemplo, yo puedo tener muchas cosas, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En mi casa. Pero cuando hay abundancia, y yo digo tengo abundancia de recursos o de alimentos, es porque tengo mucho más de lo normal. O sea, es algo que se destaca de todas las otras cosas que hay. Por eso de que es parte de la vida, como dice cierto el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Es parte de la vida muchas veces las preocupaciones que son propias de la vida, mientras no pasen a ser el timón de mi vida, sino que yo pueda enfrentarlas con fe en el Señor Jesucristo. Entonces, hay muchas cosas en nuestros corazones, que no es que usted no tenga que tener ninguna preocupación y que usted viva como, ¿cierto?, un pajarito. Pero ¿qué es lo que abunda en su corazón? Entonces yo quería preguntarle esto, ¿abunda la palabra de Dios en su corazón? Porque una cosa es que usted la lea de vez en cuando, que usted de vez en cuando se congregue, o de vez en cuando escuche un estudio, o de vez en cuando haga esto, esto, otro. Pero nuestra pregunta es, ¿abunda la palabra de Dios? ¿Es abundante en mi corazón? ¿Por qué? Porque aquí el mismo Señor Jesucristo dice, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. ¿Cómo yo puedo ser un hombre o una mujer, ¿cierto?, que tenga cosas buenas en mi corazón, que atesore cosas buenas en mi corazón, cuando las cosas que abundan en mi corazón son de Dios? Y principalmente la palabra de Dios tiene que abundar en mi corazón. Amén. Y si no parto por esto, la revelación, la profecía, que Dios me habló cuando oraba, que Dios me dijo esto cuando hacía esto, que Dios me profetizó, que yo sentí, que yo vi, puede ser muy de Dios, pero si no abunda la palabra de Dios en usted, eso es fácilmente pervertido, o puede ser fácilmente pervertido por su carne o por demonios. Amén. Y hay ejemplos bíblicos de gente que parte bien, en el ministerio incluso, y termina mal. Nosotros vemos de que incluso Pablo dice de que Demas ha amado este mundo y me ha dejado. Habla de gente que dijo de que naufragó de la fe, abandonó la fe. Eso quiere decir de que había participado en la fe, estaba en la fe y decidió abandonarla. Entonces, de la abundancia del corazón, y eso es lo que quiero que usted pueda meditar hoy día, ¿qué es lo que abunda en su corazón? ¿Qué es lo que sale en sus palabras? No necesariamente el mensaje que dice, sino qué es lo que sale detrás de sus palabras. Angustia, rabia, ira, celos, desesperanza, incredulidad, temor, contienda, manipulación a los que están con usted, querer, ¿cierto?, manipularlos con sus palabras, querer doblegarlos, subyugarlos con sus palabras, imponerse con sus palabras, ¿cierto?, herirlos con sus palabras, con sus comentarios. Porque hay gente que tiene una habilidad. Perdón, hermano, se me cayó el. Hay gente que tiene una habilidad casi demoníaca, ¿cierto?, para decir las cosas de tan buena manera
¿cierto? Que el insulto que nos da es casi irrefutable, pero te insulta, te humilla, pero con una habilidad tan, tan perversa, ¿cierto? Que no tienes cómo se llama, refutarlo, ¿cierto? Pero es la intención que hay detrás la que provoca herida. Y miren, es tan importante esto que las escrituras dice, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En Santiago, habla sobre la lengua, que es un pequeño timón, ¿cierto? Así como el barco tiene un pequeño timón que dirige esa gran nave, así también la lengua dirige nuestras vidas en cierta manera. Porque ese pequeño miembro, ¿cierto? Dice que es indomable y que inflama la rueda de la creación y es inflamada por el infierno. Y dice, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. Yo puedo predicar las escrituras, puedo orar por ustedes, puedo ministrarlos, podemos entrar en un, ¿cómo podríamos decirlo? En un ambiente profético donde estamos orando, adorando, donde estamos, no sé, podemos entrar en un ambiente y yo puedo empezar a ministrar, pero lo que sale de mi boca puede ser para manipularlos, para imponer mi opinión, para querer herir a alguien, etcétera, etcétera. Y por muy bíblico que sea lo que estoy diciendo, por muy espiritual que se vea lo que estoy diciendo, por muy correcto que sea, Señor, no sé, un montón de cosas, ¿cierto? De la abundancia de mi corazón está saliendo de mi boca. Y eso es inflamado por el infierno. Eso decir de que quizás la parte de nuestro cuerpo física donde más fácilmente opera un demonio es la boca. Donde más fácilmente para un demonio operar. Y la Biblia lo dice. La lengua es inflamada por el fuego del infierno. ¿Me entienden? Entonces, no es necesariamente lo que usted declara. Yo, ¿cómo se llama? No quiero ir, ¿cómo se llama? A ese punto de declarar, ¿cierto? Si no estoy hablando de la intención que hay en el corazón, de lo de adentro. Por eso Jesús dice a los escribas, a los maestros que enseñaban la ley, enseñaban la palabra de Dios, le dice, ¿cómo es posible que ustedes hablen algo bueno si ustedes son malos? Porque de la abundancia de su corazón, de la maldad que hay en su corazón, está hablando su boca. Pese a que quizás las preguntas que le hacían a Jesús no eran herejías, no eran una abierta para el espectador, ¿cierto? ¿Cómo se llama? No era cierto un insulto, decía maestro. Sabemos, por ejemplo, que tú eres un hombre de bien, ¿cierto? Y que no tienes, ¿cierto? El miramiento. O sea, aparentemente era un halago, ¿cierto? Sino que juzgas con justicia. Dinos, ¿es lícito dar tributo a César o no? Entonces, todas las palabras eran correctísimas, sin una entonación de burla, una entonación de querer agredir, pero Jesús discierne y dice, ¿por qué me tentáis? Porque Jesús discernía y discierne lo que viene detrás del corazón, cómo salen esas palabras, y a eso es lo que se refiere Jesús acá. ¿Me entienden? Entonces, era muy correcto lo que dijeron, era muy cordial, pero venía lleno de celo, envidia y es más, venía influenciado por demonios. ¿Qué leímos recién en Juan 8? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él es homicida, y en ese mismo contexto le dice, vosotros me queréis matar a un hombre que os he hablado la verdad. Y ellos dicen, ven, bien decimos nosotros que, ¿cómo se llama? El demonio tienes, ¿quién te quiere matar? Pero Jesús estaba, aunque ellos querían ocultar su verdadera intención, Jesús sabía lo que estaba saliendo a través de sus palabras, que era la intención de matarlo. Y las escrituras dicen que ellos sentían envidia de Jesús, celo de Jesús. Y es más, Pilato, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En un momento dice de que él sabía de que los principales de los judíos lo habían entregado por envidia. ¿Me entienden? Entonces, todas esas cosas son las más nefastas y las que más propician el mover demoníaco. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a ver Lucas 15. Lucas 15, 19. Que tiene que ver con lo mismo. Dice, vamos a leer un poquito de antes.
Eh, Aquí está. Versículo 11. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y esto tiene que ver con lo que hemos estado hablando ahora. Lo que sale de la boca del hombre, esa intención, eso que mueve detrás, que puede ser sarcasmo, puede ser engaño, puede ser celos, envidias, encubiertas, muy disfrazadas, o abiertamente alguien que te tenga odio, ¿cierto? Y que te maldiga. Es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre, ¿cierto? Entonces, llegándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se ofendieron? Mas respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro le dijo, decláranos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca del hombre, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Se dan cuenta que aquí Jesús cuando hace una enumeración cortita, ¿cierto? Porque dice, y cosas como estas, o sea que hay muchas más. De las cosas que contaminan al hombre que salen de la boca, no habla de palabras, de frases. Habla de intenciones, deseos, sentimientos. Principalmente intenciones, de matar, de dar falso testimonio, de adulterar, de malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, blasfemias. Entonces, ¿tiene que ver con lo que estamos viendo? Claro que sí tiene que ver. Entonces, usted tiene que entender de que lo que más tiene que cuidar es su lengua. Santiago, por ejemplo, dice de que el hombre que domina su lengua domina todo su cuerpo. ¿Me entienden? Voy a intentar buscarle ese pasaje para que lo leamos. Aquí está. Santiago 3. Vamos a leer el versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada por el infierno. Amén. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. ¿Echa alguna fuente por una misma apertura agua dulce y amarga? Aquí está hablando lo mismo que habla el Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Pueden hablar cosas buenas teniendo maldad en su corazón? Teniendo celos, envidias, resentimiento, falta de perdón, homicidio, hurto, muerte, rencor, etcétera, etcétera. Celos, incluso celos espirituales. ¿Por qué este puede, figurar más que yo? ¿O por qué a él ¿cómo se llama? A ella sí, le reconocen esto, todo otro? Entonces, no es la palabra en sí, sino lo que viene detrás. Sigamos. Versículo 13. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación, o por buena conducta, dicen otras versiones, sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis, miren, envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. ¿Qué está hablando aquí? ¿Qué es lo que inflama la lengua? Porque está hablando de la lengua, de las palabras que salen. ¿Pero qué está hablando? Que detrás de eso se mueve envidia amarga y contención en vuestros corazones. Y creo que esa es una de las cosas que más nos quita la unción y que más contamina. Cuando en nuestro corazón hay envidia amarga y cuando hay contención en mi corazón. Es normal, hermanos. Porque ¿cuál es la envidia? ¿Cuál es el sentimiento de la envidia? Por ejemplo,
no es malo, por ejemplo, que yo veo que alguien prospera y decir, pucha, yo quisiera también prosperar, ¿cierto? Como él. Entonces veo que hizo, es un hombre trabajador, es un hombre que hizo esto, un hombre que tiene inversión, o quizás, ¿cómo se llama? Me doy cuenta que lo hizo con una mala vida, ¿cierto? Entonces digo, no, prefiero estar como estoy, ¿cierto? Pero no llegar como él está, como él llegó. O no sé, pues, hay gente que es muy famosa porque es ministro, predica, todo lo demás, y es famosa, tiene un gran ministerio, un instituto, y yo digo, pucha, quisiera llegar a eso para servir a Dios, pero cuando me doy cuenta cómo llegó, a través de mentiras, a través de, ¿cómo se llama?, de manipulaciones, hirió gente en el camino, estafó gente en el camino, es una persona que quiere solamente que lo adule, entonces prefiero no llegar, ¿cómo se llama?, a ninguna parte que recurrir, ¿cómo se llama?, a esos pensamientos. Pero la Biblia muchas veces también nos exhorta, muchas veces, mirad la fe de vuestros pastores, muchas veces, ¿cierto? E imitad su fe. Entonces, no es el sentimiento de envidia, ¿cierto? Hay una comparación sana que yo puedo hacer. Por ejemplo, yo ¿cómo se llama? Con el pastor Beto, yo digo, o sea, yo quisiera llegar a tener su mansedumbre, porque es, ¿cómo se llama? Admirable, ¿cómo se llama? El matrimonio que lleva, etcétera, etcétera. Porque es admirable y uno tiene cierto reconocimiento que es un hombre de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, eso en sí no es envidia, ¿ya? La envidia radica en cuando yo veo que una persona tiene algo bueno y eso produce en mí lo que dice aquí, amargura. Me causa rabia, me causa celo de ver que esa persona está así y yo no. De ver que esa persona tiene algo que yo quiero y yo no lo tengo. Me causa amargura. En cualquier área de la vida. En lo económico, en lo matrimonial. Hay gente muchas veces que se nos ha, ¿cómo se llama?, acercado, ¿cierto? Y de su corazón sale esta envidia amarga. Es que ustedes como matrimonio, aquí y allá, ¿cierto? Y uno discierne de que sale esta envidia amarga, porque no es un buen sentimiento, sino que realmente es una envidia amarga. O sea, ¿cómo me duele verlos a ustedes bien? ¿Cierto? Y yo estoy mal en mi matrimonio. Y eso es envidia amarga, ¿cierto? Entonces, esas son las cosas que hacen que de nuestra lengua se inflame el fuego, ¿cierto?, de el infierno. Y yo le digo, gente supuestamente cristiana nos ha hablado esto y ha salido esa contaminación de sus palabras. Incluso después de ciertas cosas, después, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, hemos tenido lucha nosotros y viendo, Dios nos, ¿cómo se llama?, ha mostrado que alguien nos maldijo. Entonces nosotros tratando de orar, ¿cierto?, de dónde salió la maldición, y de repente Dios me dice, es que esa frase venía inflamada con el infierno, porque venía con envidia amarga. Y eso contamina al hombre. Oramos, reprendemos, cortamos la maldición. Entonces no fue una maldición abierta. Entonces lo que más contamina al hombre es esto. ¿Amén? Esto es lo que más contamina al hombre. Los celos amargos, las envidias amargas, la contención en nuestros corazones. Y el versículo 15 dice que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Lo mismo que dice Jesús. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas, pese a que todo lo que decían era correcto, incluso muchas veces hasta con argumentos bíblicos? ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia de su corazón está hablando su boca. Entonces para el oyente decía, pero si están hablando bien. ¿Me entiendes? Pero Jesús discernía que lo que venía... Por eso Jesús dice, eso es lo que contamina al hombre. La maldad que hay en el corazón. El homicidio, los celos, la envidia, el falso testimonio, las blasfemias, las mentiras. Eso es lo que contamina, lo que sale entre medio de las palabras, detrás de las palabras. No es que usted tiene que andar con miedo, que cualquier persona que me tenga envidia me va, ¿cómo se llama?, a maldecir. Sino esto lo digo para que usted cuide qué es lo que abunda en su corazón, para que tenga un tesoro del cual pueda sacar. ¿Me entiende? Y lo que sale de nuestra boca es un fruto súper importante. Miren lo que dice en Lucas 6, 43. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol es conocido por su fruto.
No se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas de la zarza. El hombre bueno, del tesoro bueno del corazón saca lo bueno, y el malvado, del malo saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estos sentimientos, estas intenciones que salen de nuestra boca, que son un fruto tan importante que determina si somos un árbol bueno o un árbol malo. Entonces, volviendo al punto central, ¿qué abunda en su corazón? ¿Qué hay que abunda, que sobreborda el interior de su corazón cuando usted está en silencio? Cuando usted tiene que pensar, ¿cierto? Cuando usted tiene que ya no está distraído, porque muchas veces las preocupaciones y los quehaceres son una distracción para no escucharnos, la bulla que tenemos dentro, ¿cierto? Que muchas veces no nos toleramos a nosotros mismos. Entonces buscamos una que otra cosa en que pensar o qué hacer, porque ni siquiera queremos, ¿cierto?, encontrar lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué abunda en su corazón? ¿Qué es lo que usted echa dentro de su corazón? Acuérdese que Jesús dice, donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro ¿qué? Vuestro corazón. Si su tesoro está en el cielo, su corazón va a estar en las cosas del cielo. Si su tesoro está en las cosas terrenales, ¿su corazón dónde va a estar? En las cosas terrenales. Entonces, ¿dónde está su tesoro? ¿Dónde está lo que anhela? ¿Dónde está lo que lo alimenta? ¿Dónde están sus sueños, sus esperanzas? Lo que lo hace vivir, ¿cierto? El motor que lo hace vivir, ¿cierto? El motor que lo hace tener esperanza para poder vivir cada día. Muchas veces nosotros con una buena intención, o es nuestro cónyuge, o son nuestros hijos, y resulta que estamos poniendo nuestra esperanza en algo natural, en algo que no es Dios, nuestro motor de vida. Ahora, obviamente, el bendecir a nuestros hijos, educar a nuestros hijos, amar a nuestros hijos, proveerle a nuestros hijos, obviamente es un motor que nos mueve a que tenemos que tomar decisiones, hacer cosas, ¿cierto? En el momento que uno dice, no, tengo que estar bien por mis hijos, etcétera, etcétera. Pero no es necesariamente el timón de nuestra vida. Yo debería decir, debo estar bien, no descargarme con mis hijos, estar bien para mis hijos, porque necesito ser el padre o la madre que Dios desea que sea. Porque tengo que rendirles cuentas a Dios de lo que estoy haciendo con mis hijos. Porque se tienen que transformar en hombres y mujeres que sirvan a Dios. Si usted, siendo cristiano, no tiene esa meta en su corazón en la educación de sus hijos, cuestiónese, por favor, cómo está su cristianismo, su relación con Dios. Si el motor que lo levanta en las mañanas para ir a trabajar cuando está cansado, cuando quiere quedarse dormido, simplemente que puede quedar desempleado, ¿cierto? ¿Cierto? Y no tener para comer o no pagar las deudas que tiene, ¿cierto? Cuestiónese, porque no es que usted no sienta eso. Obviamente usted tiene deudas, tiene que trabajar para pagarlas, ¿cierto? Pero no es que sea malo sentir ese sentimiento, pero que lo que esté detrás, la abundancia de lo que usted lo determina cumplir con una deuda, que lo determina pagar o querer subir de estatus de vida. Por ejemplo, vivo en esta casa, ¿cierto? O vivo, ¿cómo se llama?, en arriendo, y quiero aspirar, que es algo totalmente sano, a poder obtener una casa propia. O ando en metro, ¿cierto?, en micro, ¿cierto?, y quisiera poder también trabajar y obtener los recursos para poder comprarme un vehículo. Entonces, no es que eso sea malo, o por ejemplo, ¿cierto?, ando con ropa que me compro, ¿cierto?, en la feria, ¿cierto?, y me dura un mes, 2 meses, y me tengo que estar comprando cada rato. Quisiera también poder comprarme quizás un poquito de ropa un poquito mejor. Entonces, no es que sea malo, es que muchas veces la abundancia del corazón que está detrás de esas cosas es, por ejemplo, quiero mostrarme, quiero subir de estatus para tener otro roce social, quiero sentirme superior porque no quiero ser pobre, quiero andar en auto porque el otro tiene auto, yo también quiero un auto y quiero ser de un estatus superior, y no quiero, ¿cómo se llama?, es que me miren mal como pobre o como alguien que no tiene, porque el círculo en que me quiero mover todos tienen dinero. Eso está errado. Y si ese es el motor que lo mueve, debería cuestionar su cristianismo y enderezarlo. Porque el motor que me debe mover, por ejemplo, es
yo sé que Dios me quiere bendecir con algo mejor. No es el propósito del reino, pero sé que Dios me quiere bendecir. Dios me quiere dar más dignidad en el lugar en que vivo, ¿cómo se llama? Con la ropa que he visto, quizás, ¿cómo se llama? Arreglarme, ¿cómo se llama? Los dientes, y que tengo algo no sé, cualquier cosa. O el pelo, ¿cierto? Dios quiere que, no sé. Pero no por un estatus, no por el que dirán, sino porque realmente quiero agradar a Dios en todas esas cosas. ¿Me entiende? Entonces, yo necesito ver qué es lo que abunda en mi corazón. ¿Me entiende? Porque, por ejemplo, yo, hermano, lo que más me constriñe a mí muchas veces a no caer en la carne, ¿cierto? O siempre en realidad, tanto en la relación con mi esposa como con mis hijos, muchas veces es que sé que le estoy rindiendo cuenta a Dios y que Dios me está mirando lo que estoy sintiendo, no necesariamente lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo, lo que estoy sintiendo, con qué intención está saliendo. Entonces, por muy calmado que yo pueda decir algo, muchas veces yo sé de que hay algo errado en mi corazón que se está albergando, y lo empiezo a desechar, empiezo a perdonar. Muchas veces es muy difícil perdonar ciertas cosas, pero estoy trabajando en ello, tengo que estar trabajando en ello. Yo no puedo dejarlo ahí y justificarlo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que abunda en su corazón? ¿Abunda la palabra de Dios? Fíjese en lo que habla. Y fíjese en cómo lo habla, porque hay gente que habla mucho de la Biblia, pero simplemente quiere mostrarse, quiere sentirse superior al otro, quiere mostrar que sabe, quiere sentirse el mentor de la gente, el que le enseña a la gente, no sé, o los que profetizan también, muchas veces, o los que quieren, ¿cómo se llama?, hacer milagros, ¿cierto? Quieren mostrarse, sentirse, no sé, o muchas, bueno, pero el punto es que usted se pueda cuestionar, ¿qué abunda en mi corazón? ¿Abunda la palabra de Dios? ¿Abunda el amor a Dios? Porque lo que sale de su boca, por muy lindo que usted lo quiera decir, miren, yo he sido testigo de mamás que de repente le hablan a sus hijos con mucha ternura, mi amorcito, mi corazoncito, y yo he discernido que detrás de esas frases se mueve un espíritu de locura, de envidia, de manipulación, de rabia, de amargura, y que está contaminando a sus hijos. Porque esa mujer, ¿cierto?, que no voy a dar nombre ni nada, ¿cierto?, pero esa mujer tiene albergado en su corazón por años amargura, resentimiento, mentiras, engaños, maldad, ¿cierto? Entonces, cuando sale de su boca y quiere ser tierna con un hijo, de sus palabras, detrás de eso se está moviendo todos esos demonios. ¿Me entienden? Entonces, es terrible. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, de que detrás de las palabras, ¿cierto?, por muy lindas que salgan detrás, o por muy feas que salgan detrás, de la abundancia del corazón habla la boca. Así también viceversa. Acuérdense que la Biblia muchas veces dice de que es mejor reprensión abierta que amor oculto. Que las reprensiones del justo serán como bálsamo a mi cabeza. Y es más, hay versiones que ¿cómo se llama?, lo traducen como las heridas del justo. O sea, las heridas que me haga el justo serán como bálsamo a mi cabeza. ¿Me entienden? Entonces, también pasa cuando uno muchas veces tiene que reprender. Tiene que, tiene que, tiene que muchas veces retar a alguien. De la abundancia del corazón va a salir detrás las palabras. ¿Me entiendes? Hay gente que es dócil, que no hay para qué llegar, o hay hijos, para que lo pueda entender. Hay hijos que son dóciles, y yo creo que los que son padres saben, ¿cierto? Los que tienen más, ¿cómo se llama?, de un hijo, saben de que muchas veces hay grandes diferencias. Es que un hijo basta con que yo le diga o le explique por qué algo, y él lo entiende. Hijo, por ejemplo, no vamos, ¿cómo se llama? Y eso, ¿cierto?, es lo que me pasa con mi hijo. De repente digo, hijo, no vamos a salir, y él llora, todo lo demás, pero si yo le explico, digo, mira, no vamos a hacer esto, porque te hace mal a los ojitos, o te hace mal aquí, o porque ya es hora de dormir, porque si no duermes pasa esto, todo otro, y él con pena y todo lo demás me dice, sí, papi, entiendo. ¿Me entiendes?
Pero muchas veces nos toca a un hijo, ¿cierto?, que no sacan nada con explicarle, ¿cierto? ¿Y qué tienes que hacer? No y no. No, que no, no y no. Y lo toman y lo ponen en su dormitorio. No, que no me quiero acostar. Y se va a acostar y aquí se acuesta. Y muchas veces tiene que ejercer un castigo. ¿Me entiendes? Porque no es dócil, ¿cierto? Que no necesariamente quiere decir que sea un mal hijo. ¿No? Pero si eso se mantiene en el tiempo y empieza a formar su carácter como adulto, obviamente va a ser un problema grave. Pero al punto que voy es que muchas veces también estas palabras, hay gente que no funciona de otra manera que no es confrontándola de una manera fuerte. Hay gente que usted le habla, le explica y es peor, más le pone el pie encima. Por eso que las escrituras dicen que mejor es reprensión manifiesta que usted ame ocultamente, ¿cierto? O que, y es más, hay, ¿cómo se llama? Un proverbio de que las heridas del amigo muchas veces son más valiosas, ¿cierto?, que las salamerías de un enemigo. ¿Me entienden? Entonces tenemos que nosotros entender de que de los dos puntos, muchas veces usted puede ser, en ciertas situaciones, usted puede ejercer, por ejemplo, una disciplina con sus hijos, ya sea verbal o cuando lo amerita y usted lo hace con mucha sabiduría, sin ira, sin contención en su corazón, quizás una disciplina física, ¿cierto? Pero muchas veces lo que está saliendo de la intención de su corazón no es amar a su hijo para corregirlo, para sacarlo porque usted está viendo de que esa actitud debe ser corregida de una manera brusca porque eso es grave para él, sino que usted lo corrige porque a usted le hastió, porque a usted lo sacó de las casillas, a usted, y lo está contaminando, no solo con las palabras, sino el castigo que le está ejerciendo. Aunque sea un golpecito chiquitito o un empujón, ¿cierto? Lo está contaminando de tal manera que lo está castrando. Acuérdese que dice en Proverbios de que las heridas penetran el corazón, hablando de la disciplina sobre los hijos. Y dice, cuando castigues a tu hijo, o sea, dice castígalo, pero cuando castigue, no se incite tu corazón a hacerle mal. ¿Me entienden? La Biblia no está en contra necesariamente del castigo físico, pero sí da directrices bastante bien establecidas de cómo hay que hacerlo y en qué momento. Y que no es porque a mí me colmó. ¿Entiendes? Entonces, esas son las cosas que maldicen. Por ejemplo, mi padre, ante una tontera que yo estoy haciendo, algo, no sé, yo una vez, ¿cómo se llama? Me enamoré hace muchos años atrás, antes de conocer a Marcela, de una chica, estaba perdidamente enamorado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y en una conversación que tuve, ¿cómo se llama? Con mi papá, que me sirvió mucho, fue bien simple. Me dijo, hijo, no seas tonto. Usted tiene que escoger una mujer siempre mirándola en cómo va a ser como madre de sus hijos. Usted no tiene que ser un hombre tonto que anda con una mujer solo porque quiere pasar el rato. Bueno, él en sus palabras me dijo, y esta mujer es una cabra loca, me dijo. Piensa tú, ¿vas a estar seguro cuando salgas de tu casa a trabajar que esa mujer esté con tus hijos, que los críe, que los discipline? No sea tonto, dijo. Y yo pensé y dije, en realidad no estaría seguro por cómo es. Y aunque todavía estaba enganchado, sentía amor porque me gustaba, corté la relación por el consejo de mi papá. Y aunque usó esa palabra que me dijo, no sea tonto, que usted puede decir cómo se le ocurre, que el papá no le puede decir tonto a los hijos, ¿cierto? No fue una maldición, porque la intención de su corazón era, ¿qué cosa? Estaba saliendo sabiduría que viene de lo alto. Educar al hijo, ¿cómo se llama? Velar por su bien. Y aunque quizás no usó las palabras más correctas, ¿cierto? Pero esa palabra que dijo tonto en realidad fue una reprensión. Despierta, no sea estúpido, no sé. ¿Me entiendes? Pero muchas veces mi padre dijo esa misma frase, tonto, estúpido, pajarón, pero no en una reprensión, sino porque salía de su frustración, de su amargura, de sus celos muchas veces, de todo lo que estaba en su corazón, y esas sí me castraron. Y esas hicieron que como hijo yo me identificara con aquello. ¿Me entiendes? Entonces hay una gran diferencia en lo que abunda en mi corazón.
Entonces, llene su corazón de la palabra, ¿cómo se llama? Veíamos el viernes pasado. Escuche las enseñanzas que subimos al grupo. Escúchelas. No es que yo me quiera mostrar, hermano, no es que yo quiera compartir los videos que yo hago y tener público y que todos me escuchen. Créame que no es así, porque si no predicaría otras cosas que son más populares, ¿cierto? Escúchelas. Por algo hay un trabajo detrás de grabarlas, darse el trabajo de grabarlas, editarlas, subirlas. No porque el hermano Eduardo quiera mostrarse al mundo. Usted ve que los videos con suerte tienen 10 visitas y de las 10 visitas 4 son mías porque yo reviso cuando hago un tartamudeo, si es que digo algo que no corresponde a la Biblia, si hablo muy golpeado o si se entiende bien cómo lo estoy expresando. Entonces, de las 10 visitas que usted ve, como 4 son mías. Entonces, no es que uno busque el mostrarse al mundo, porque créame que los temas serían otros, ¿cierto? Escúchelas, no se quede sin escucharlas. Amén. Y si usted, ¿cómo se llama, mamita? Puede grabar sus devocionales, o tú, Franco, puedes grabar lo que haces eh, los días viernes con las lecturas bíblicas, lo graba y lo subimos también para que los hermanos lo puedan oír, ¿verdad? Pero escúchelos, ¿cierto? No están ahí porque alguien se quiere mostrar. Escúchelo. Entonces, como hablábamos el viernes pasado, ¿cierto? Tiene que leer la Biblia. Convénzase de eso. No busque excusas. Es que yo no, porque soy mamá, porque soy papá, porque trabajo mucho. Tiene que leer la Biblia porque lo necesita. Es como que es cierto, ¿cómo se llama? Es como que usted diga, es que yo no como hace 5 días porque estoy muy ocupado. ¿Me entiende? En 5 o 10 días va a estar desnutrido, pierde masa en los músculos, pierde energía, pierde fuerza y va a terminar muriéndose si no come. Si usted supiera que si usted no se alimenta de la Biblia, muere cada día, porque necesita de la vida de resurrección de Dios para poder vivir en la naturaleza nueva que Dios le da, buscaría con ansias poder comer la Biblia. Convénzase, tiene que leer la Biblia. Léala. Amén. Léala. Es que no tengo tiempo. Haga una lista de cuánto tiempo pasa metido en el teléfono, cuánto tiempo pasa viendo cuestiones, cuánto tiempo pasa sobrepensando en cosas que, aunque las sobrepiense, no se van a solucionar sus problemas, ¿cierto? Y vea de que quizás de las 18 horas que está despierto, ¿cierto? Y de esas menos las del trabajo, etcétera, etcétera, de las, no sé, 8 horas que tiene disponible o 6 horas que tiene disponible, realmente podría tener hasta 4 horas en el día para buscar de Dios. Y que lo hacen cosas que no tienen ningún sentido. No es que usted no pueda ver una película de vez en cuando, no es que usted no pueda escuchar música, no es que usted no pueda hacer alguna cosa que lo despeje un poco, pero necesita comer. ¿O no? Hay veces que usted está tan ocupado que no come, ¿cierto? Que no toma el desayuno, que no almuerza, pero ya al otro día o en la noche su cuerpo le empieza a pedir y usted, bueno, su espíritu también le empieza a pedir. Porque su carne empieza a florecer. Se empieza a sentir amargado, angustiado, sin ganas de orar, sin ganas de leer la Biblia. Usted anda más aquí, más allá. Bueno, esa es la alarma. Necesito comer porque me estoy desnutriendo. Necesito comer de la Biblia. Llene su corazón de la Biblia. Hermanos, que de la abundancia de su corazón hable su boca. No es que usted cite textos bíblicos cuando hable, sino que usted se encuentra con una situación, cuando usted se da cuenta que la palabra de Dios abunda en su corazón, es porque cuando usted se encuentra con una situación y inconscientemente la resolución de ese problema o cómo confrontar ese problema viene de una manera bíblica, no necesariamente que usted cite un texto, ¿cierto? Pero no sé, usted está con el hijo, ¿cierto? Y el hijo está haciendo, ¿cómo se llama?, una pataleta. Y usted siente ganas porque usted también está estresado, está con problemas económicos, con problemas conyugales, etcétera, etcétera, y usted se ve impulsado a excederse.
en gritar, en insultar, etcétera, etcétera. Y lo primero que viene, tengo que guardar la paz. Yo no puedo maldecir a mi hijo. ¿Me entiendes? Aunque no se sepa el texto de memoria, pero viene Dios inmediatamente a su mente. ¿Qué piensa Dios de lo que voy a hacer, de lo que estoy sintiendo? Eso es porque está poniendo su tesoro en las cosas del cielo o en el cielo. Necesita poner su tesoro en las cosas del cielo. Yo les dije, la forma en que nosotros vamos a cambiar nuestro entendimiento, porque muchas veces nosotros nos apartamos tanto de Dios que nuestro objetivo, nuestro sueño, nuestra esperanza, el timón de nuestra vida que nos mueve empieza a bajar de lo celestial a lo terrenal. Y nos volvemos tan prácticos porque hoy día está de moda ser un cristiano práctico. Pero se ha ido a un extremo que terminamos siendo cristianos terrenales y no espirituales. Y eso es un error grave. Entonces, usted necesita apuntar hacia las cosas del cielo. La Biblia dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque vuestra vida, y voy a parafrasear esto, no está aquí en la tierra, sino está escondida en Cristo. Y cuanto vuestra vida, que es Cristo, sea manifestada, entonces ustedes serán manifestados. ¿Dónde está su vida? En sus sueños, en lo que puede alcanzar, lo que puede lograr. ¿Dónde está su vida? Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque su vida está con Cristo, escondida en Cristo. Y cuando Él sea manifestado en su venida, ahí recién se van a manifestar su vida. Pero vivimos como gente que va a vivir solo esta vida terrenal. ¿Cómo se llama? Dice Pablo, dice de que algunos malos hombres dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Cuando el cristiano debería decir, neguémonos, busquemos la voluntad de Dios, que mañana, o sea, en el momento que usted muera, cuando muramos viviremos. Ahí recién vamos a vivir nuestra vida. ¿Me entiende? Entonces llene su corazón con esa abundancia. La palabra, como dice el Salmo 19, es la que convierte el corazón, la que cambia el entendimiento, la que le va a cambiar el enfoque. Usted no lo puede hacer de una manera natural. Ya, me voy a enfocar entonces en la resurrección, me voy a enfocar en las cosas eternas, me voy a enfocar en... Porque usted no tiene esa capacidad. La palabra es la que provoca que cambien sus pensamientos. Que usted busque la palabra como un niño, como una niña, como alguien que quiere agradar a Dios. Llene su corazón, que abunde la palabra de Dios, que abunde amar a Dios, hacer la voluntad de Dios, para que de esa abundancia hable su boca. Cuando tiene que ser tierno, cuando tiene que ser áspero muchas veces, pero que salga abundancia de su corazón. Porque muchas veces confrontamos situaciones, miren, confrontamos situaciones que tenemos que confrontar. Con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, en el trabajo, que hay que confrontar, hay que ser duros en ciertas situaciones, hay que decir algo, pero hay celos amargos en nuestro corazón que salen, y aunque es justificado hablar así, es justificado confrontar la situación, y principalmente pasa, ¿cierto?, en los matrimonios, ¿cierto? Lo digo, pero sale maldición detrás, salen demonios detrás, porque lo digo de mi amargura, de mi resentimiento, de mi falta de perdón, de mi odio hacia esa persona. Y qué triste que muchas veces a la persona que más odiamos, que más aborrecemos, que más condenamos, que más fuertemente condenamos y juzgamos, es al que se supone que deberíamos más amar por mandamiento divino, que es nuestro cónyuge. Al que más nos cuesta perdonar es al que más deberíamos perdonar. Al que más deberíamos apoyar es al que menos apoyamos. Qué triste. Es como el mundo al revés. Amén. Oremos, amados. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia. Te ruego, Señor, que nos ayudes a que, primero, Señor, queremos pedirte perdón. Porque muchas veces nos hemos dado cuenta que lo que abunda en nuestro corazón no eres tú, Señor. No es tu palabra,
no son tus sentimientos, no es tu voluntad, no son tus pensamientos, no es tu justicia, no es tu misericordia, no es tu perdón, no es tu gracia, sino que lo que abunda en nuestros corazones muchas veces es ego, el yo, el resentimiento, celos amargos, falta de perdón, lástima propia, soberbia, arrogancia, rebelión, homicidios, odio, resentimiento, mentiras, falso testimonio, manipulación. Y muchas veces eso es lo que abunda en nuestro corazón. Queremos pedirte perdón, Señor, que nos perdones, Padre. Muchas veces también hemos llenado nuestro corazón de otras cosas, Señor. Lujurias, perversiones, ocio, gula y cuántas otras cosas más, Señor. Hemos llenado nuestro corazón de todas esas cosas y queremos pedirte perdón, Señor. Te rogamos, Señor, que nos perdones, que nos limpies de esta maldad. Y te ruego, Señor, que nos limpie nuestro corazón para que pueda abundar, Señor, tu gracia. Enséñanos a que nuestro corazón abunde tu palabra, tu voluntad, tu justicia, tu misericordia, tu amor. Que abundes tú, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ordenar nuestras prioridades en nuestra vida. Queremos ser hombres y mujeres que realmente tengan puestos los ojos en Jesús, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ayúdanos, Señor, porque a veces vemos esta vida tan tediosa y tan larga y no nos damos cuenta que es tan corto el paso que tenemos por nuestra vida y que los años pasan tan rápido. La salud pasa rápido, la juventud pasa rápido, la vitalidad pasa rápido. Todo pasa tan rápido que muchas veces nos preguntamos en qué momento llegamos a esta instancia sin haber hecho lo que debíamos hacer. Ayúdanos, Señor, a redimir el tiempo y llenar nuestro corazón, que nuestro tesoro realmente esté en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Ayúdanos, Señor, porque queremos agradarte. Queremos ser gente que lo que salga de nuestra boca no salga inflamado por el infierno, sino por la sabiduría que proviene de lo alto, la cual es pura, pacífica, llena de justicia. Ayúdanos, Señor, a ser de aquellos que del buen tesoro de su corazón sacan cosas buenas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que sabemos que quiere nuestra perfección, que quiere que te agrademos, que quiere que seamos santos y justos delante de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amados.